El lunes 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El cáncer es una de las principales causas, si no la primera, de mortalidad en nuestro país. 20% han padecido o padecen esta enfermedad. Pero, ¿qué pasa con las personas que están alrededor del paciente? ¿Cómo hacemos nosotros para ayudarlo? ¿Cómo se maneja esto desde el aspecto emocional? Viviana Trigoso es especialista, psicóloga sobre este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias. Bueno, primero que es un gran tabú, ¿no? Tener un diagnóstico de cáncer, además de ser una gran preocupación para la persona que ha recibido el diagnóstico, los pone también en una situación de alejamiento de la familia, ¿no? Muchas personas prefieren, una vez diagnosticado el tema, alejarse del entorno para no comunicar lo que está pasando. No sé, ¿qué opinas tú de esta estrategia? Es bien difícil porque muchas veces se ve que el paciente más bien comienza a proteger a la familia. Entonces no le cuenta la información, no le cuenta si ha sentido algún síntoma o si ha ido a algún examen y le ha salido positivo, y se genera muchas veces este alejamiento que mencionas, ¿no? Pero es vital y es importantísimo que haya mucha comunicación, ¿no? ¿Hasta dónde comunicar, por ejemplo, esto a los chicos? Porque suele suceder que si es que uno está en una situación familiar de esposo o hijos, lo comunicas al esposo o a la esposa, mejor a los chicos no. ¿No? Tienen 10, no van a entender. Tienen 15, les vamos a complicar la vida. ¿A qué edad y cuánta información se debe dar a los más pequeños? Bueno, básicamente saber también dentro de todo el ciclo de vida qué edad es la que tienen los chicos, ¿no? Y a partir de eso saber y medir cuánta información se da. Porque uno podría decir, por la idea de protegerlos, de repente no le voy a dar la información, ¿no? Y voy a hacerle creer que las cosas están bien. Pero una de las cosas es que los chicos son muy perceptivos. Entonces se dan cuenta rápidamente, a ver, mamá está yendo más tiempo al hospital, o el hermano, o quien sea el familiar, ¿no? Entonces ahí lo que pueden sentir es que les están ocultando algo, ¿no? Entonces, dependiendo las edades, hay maneras de poder transmitírselo. Muchas veces, por ejemplo, cuando son más pequeños, hay incluso hasta cuentos que facilitan un poco entender el proceso de la enfermedad. El gran problema es cuando se tiene el cáncer como esta palabra tabú. Entonces le voy a decir que tiene algo, pero que no tiene cáncer. Y vamos a evitar a toda costa al paciente de cualquier edad que sepa que es cáncer. Y eso es un problema también, ¿no? Se entienden las razones. ¿Por qué tenemos tanto tabú con la palabra? Bueno, habría que pensar qué es lo primero que se nos viene a la mente. No sé, si yo te digo cáncer, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Quimioterapia, dolor, en tratamientos largos. Exacto, dolor, muerte, sufrimiento. Entonces, rápidamente la persona activa todas estas sensaciones, ¿no? Y estas ideas de que eso va a pasar. Entonces, y eso impide que se tomen realmente cuáles son todos los pasos. Entonces, se puede dar la información de manera gradual, pero sí es importante comprender cuál es el nombre real. ¿Por qué? Porque no todos los casos de cáncer van a ser mortales, no todos van a conllevar todo ese grado de dolor. El tratamiento es sumamente difícil, pero va a depender del proceso de cada persona. Entonces también es importante como brindarnos la oportunidad de resignificar nuevamente el cáncer y no verlo como este enemigo, sino como una enfermedad crónica que hay que asumir, ¿no? Claro, cada vez hay más posibilidades de tener una operación exitosa, un tratamiento exitoso o por lo menos tener calidad de vida prolongada, ¿no? ¿Cómo hacemos cómo hace la familia para darle un soporte emocional y qué tan importante es ese soporte emocional en el proceso de sanación? Bueno, en realidad se dice que el cáncer no cae solamente en el paciente, sino cae en toda la familia, ¿no? Porque toda la familia siente también de alguna manera ese impacto, ¿no? Entonces, lo importante sí es que haya este grado de soporte, que haya mucha comunicación, ¿no? Que a veces esto es difícil también para la familia, entonces es mejor no hablar de esto porque eso lo va a entristecer. Y el paciente muchas veces sí necesita hablarlo, necesita hablar de las cosas que van funcionando bien, ¿no? Sobre sus dudas, pero también de las cosas que teme. Y muchas veces la familia también está teniendo temor, está teniendo tristeza y no lo comunica. Entonces son dos islas precisamente que no comunican ello y eso impide que se dé el soporte. Claro, me imagino que la reacción natural de una persona es si mi esposo o mi esposa tiene cáncer, por ejemplo, siempre me pongo al lado de la persona más cercana, ¿no? Yo tengo que ser positivo, claro, ¿no? Y todo es felicidad y todo va a estar bien y todo va a salir bien. ¿Hasta qué punto eso ayuda? ¿Y hasta qué punto eso podría... no sé, si me ocurre impedir que se hablen de cosas tal vez un poquito más importantes? Eso pasa siempre frente a cosas críticas, como en este caso puede ser la enfermedad, ¿no? La idea de deberías ser fuerte, deberías estar con mucha
mucho espíritu de lucha constantemente, ¿no? Pero lo que hay que entender es que es un proceso difícil, ¿no? Entonces, más que debería, como una única respuesta, es que hay que ver cómo la persona va llevando el proceso. Y hay momentos donde va a estar con mucha esperanza, con muchas ganas, incluso sumamente positivo, pero ya dependerá de la personalidad de cada persona también, ¿no? Pero hay otros momentos en que es natural que la persona decaiga, ¿no? Entonces, ahí lo importante es, en la persona que acompaña, ir acompañando cada uno de estos procesos. Pero es comprensible que el familiar también, si ve que está triste, no, claro, y trate de solucionar la situación. Ese es el tema. Nosotros queremos que, si alguien sufre en nuestra familia, en nuestro entorno, queremos solucionarlo. Pero nosotros no podemos hacer nada. Exacto, exacto. Entonces, y de repente ahí la pregunta es, ¿qué cosa se puede solucionar? ¿Y qué es lo que necesita más la persona? Creo que ahí está la frase clave. ¿Qué necesita la persona que está pasando por este proceso? Que sabemos que no va a tener, digamos, una claridad pronto, porque es un proceso largo, y probablemente lo que necesita es comprensión, es compañía. Es incluso acompañar a tolerar esto que no tiene nombre, que no tiene forma y que hace que hay días que esté con rabia, hay días que esté triste y otros días que diga, sí, quiero seguir la vida como si esto no hubiera pasado. Entonces, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos darle a la persona que acompaña? Porque definitivamente uno acompaña y puede no mostrar la frustración en ese momento, pero la está de alguna forma acumulando, ¿no? ¿Habrían estrategias, grupos de ayuda para los familiares, para los pacientes? O sea, ¿qué diversidad de estrategias podemos utilizar para fortalecernos también y poder estar ahí para nuestros familiares? Sí, bueno, primero también implica todo un como autoconocimiento y saber qué representa para mí el pasar o el acompañar a esta persona con esta situación. Para uno también ser consciente de cuáles son los propios límites. Porque ¿qué puede pasar? Uno está de repente con mucha dificultad de escuchar que la persona esté mal, entonces se sabe que su ayuda va a ser otra, de repente más en el papel de distraer, de acompañar de una parte más vital, no sé, ¿no? Entonces, reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros propios miedos, nos va a ayudar también a manejar esta dinámica con la persona, ¿no? Buscar ayuda siempre es importante también, ¿no? Digamos, ya el cáncer ha comenzado a desarrollarse hace mucho tiempo y siempre ha tenido también esta noción tan nociva, pero tenía primero todo un acercamiento más desde la medicina únicamente, ¿no? Entonces, con el surgimiento de la psiconcología como tal, lo que se pretende precisamente es acompañar tanto a pacientes, a familiares, incluso a personal de salud que está constantemente con estas personas, ¿no? A poder manejar estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces la familia puede pedir ayuda a profesionales que trabajan en ese tema. Hay grupos de ayuda que se conforman también entre mismos familiares o pacientes, ¿no? ¿Y ayudan esos grupos de ayuda? Porque, digamos, uno tiende a escucharlos a, no sé, pues, ¿no? Alcohólicos Anónimos, ¿no? Para darse fortaleza. Pero pacientes oncológicos, no sé, pues, ¿no? Sonaría menos frecuente. Sí. ¿Ayuda? Digamos, personalmente, creo que la ayuda sería también en la medida en que responda a lo que las personas o este grupo de personas están necesitando. No que venga con un guión prearmado. De que muchas veces de repente sí puede pasar en estos espacios Alcohólicos Anónimos, porque también se entiende que hay metas más en concreto. Tengo que dejar de consumir y claro, eso, ¿no? Es algo pragmático. Aquí estamos ¿Cuántos días hablando, sin sobrio? Y tiene que llevarse como que el conteo de eso y no se puede perder el control a muchas variables, ¿no? En este caso, que es un proceso más de reajuste emocional y que cada persona va a llevar su propio proceso, la idea de un grupo, o sea, digamos que funcione, sería que permita precisamente respetar esa diversidad. Y muchas veces te puedes encontrar que una persona va a estar todavía en primera fase de todavía no terminar de aceptarlo y otra que ya lo está asimilando un poco más, otra que está dudando si seguir el tratamiento o no. Y lo importante va a ser ver, y bueno, depende mucho de la persona que guía el grupo también, cómo se ayuda precisamente a eso, ¿no? Cómo el grupo resulta como un espejo, pero un espejo favorecedor, de que la persona puede salir adelante. Pero va a depender también de cada persona. Hay personas que prefieren no exponerse a nivel grupal, pero sí, por ejemplo, a nivel individual, ¿no? Claro, porque es difícil contar tu historia. Sí. ¿No? Pero por ahí es que escuchar la historia de otros podría también guiarte, ¿no? O más que nada sentir que hay otros que han pasado por el proceso. Exacto. ¿No? Y lo importante ahí, que no haya, como te digo, guión. O sea, que no es, esta es la única forma de superar este proceso, sino más bien hay toda la variedad. Para mí fue así, ¿cómo será en tu caso? Y que puede seguir todo un rumbo distinto. Pero el error que se ha tomado muchas veces y con las mejores intenciones es creer que solamente hay una manera. Entonces, que no te puedes deprimir, ¿no? Y hay que diferenciar depresión de tristeza. No estamos hablando de la parte psicopatológica, sino es natural que frente a un diagnóstico te sientas triste, por supuesto que sí, ¿no?
Y no sentirte culpable por sentirte triste ayuda, supuesto. ¿no? Definitivamente. Exacto, ¿no? Y eso a veces se confunde del mensaje que muchas veces se da desde la medicina, porque efectivamente si nos deprimimos, sí altera nuestro sistema inmunológico, pero depresión más clínica. Eso quería preguntarte, ¿no? Porque, no sé, pues estamos en la era de la felicidad, todos tenemos que ser felices, Sí. ¿no? Obligatoriamente. Obligatoriamente, ¿no? Y si no, algo estás haciendo mal, no estás haciendo ejercicio, no estás comiendo bien, no te gusta tu trabajo, algo no has hecho, ¿no? Búscate un coach. Pero en este caso, cuando hablamos de felicidad o tristeza, ¿cómo impacta eso al desarrollo de la enfermedad en sí? O en qué puede ayudar un estado de ánimo, ¿no? Ahí va a depender de la intensidad en todo caso, ¿no? Y para eso hay que entender que no solamente hay un proceso emocional, sino la enfermedad misma tiene todo un proceso, ¿no? Más allá de la evolución clínica propiamente del diagnóstico, hay un proceso en la persona, por ejemplo, en la parte prediagnóstica, se quiere decir si tiene la sospecha o más bien no tiene ninguna sospecha. El momento diagnóstico, cuando ya se entera, cuando tiene que asumir un tratamiento. Entonces, si el tratamiento funcionó o no funcionó y todo esto, ¿no? Entonces, cada una de estas fases naturalmente va a traer un cúmulo de emociones que pueden ser muy variadas, ¿no? Lo importante también es permitirse sentirlas, pero también, digamos, si pudiéramos tener alguna manera de medir cuán adaptativo, funcional, es ver cuánto le está sumando a la persona que sigue su tratamiento. La persona está triste, la persona está decaída, pero sigue yendo a sus controles, está viendo alguna manera que hacer, estamos hablando de adaptabilidad. Pero si la persona está triste y decide refugiarse, decide ya no hacer nada por sí misma, ya estamos hablando de una mayor probabilidad de un síntoma depresivo. Y eso sí puede generar daño, ¿no? Pero a veces lo confundimos, entonces está triste, no te puedes deprimir y ya se bloquea esa capacidad de sentir. Y lo que genera en la persona es, me tengo que guardar, me tengo que reprimir lo que siento y eso también puede dañar al organismo, ¿no? Claro, porque, bueno, no sé cómo funcionará en este caso, pero en general se ha comentado mucho en la medicina que el estrés, ¿no? La angustia puede generar procesos negativos cuando uno sufre. Bueno, definitivamente el estrés sí aparece como un factor de riesgo fundamental, pero también hay que entender dentro del estrés que va a haber un estrés más agudo que nos va a ayudar a funcionar en las cosas, en las actividades cotidianas, pero cuando este ya deriva en un estrés crónico, sí genera un deterioro a nivel del organismo. Claro. ¿No? Entonces sí aparece como factor de riesgo también. Claro, pero ¿cómo hacemos? Estas enfermedades muchas veces son costosas. Y todo lo que tiene que ver con dinero nos genera un estrés terrible, porque, no sé, ¿qué promedio tienen los pacientes oncológicos, no? Es que varía, además, o sea, probablemente posterior a los 40 años uno estaría diciendo, como muchos otros chequeos de salud, uno tiene que revisarse y todo, pero también vemos a niños que lo están teniendo, vemos bebés que lo están teniendo también, si bien es menor el rango de incidencia, igual está sucediendo. Claro, ¿no? pero me imagino a una persona que tiene 40 años, 2 hijos pequeños y le da cáncer. Yo imagino que el nivel ahí de preocupación y de estrés debe elevarse, ¿no? En tal caso, ¿qué estrategias podríamos tener para no dejar de sentir y de pasar el proceso, pero controlar que no se vaya por ciertas emociones que sí nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Bueno, primero, como digo, ser muy consciente primero de en qué cosa estás, en qué sensaciones estás y favorecer, como menciono, lo que es la comunicación. Y estar si en el caso de ser familiar, estar muy atento a cómo está pasando la persona, ¿no? Para que de alguna manera pueda identificar qué señales de alarma puede estar. Hay otros contextos sobre los que no se trabaja mucho, pero se debería, que son las otras instituciones, por ejemplo, donde está el paciente o su familia. El paciente está trabajando, entonces tiene de repente una empresa, un centro laboral. ¿Cuáles son las políticas dentro de ese centro? Que tiene que dejar el trabajo. Claro, y que más bien se genera muchas veces la limitación de querer decirlo, porque qué va a pasar y puede perjudicar. Entonces, ¿qué política se tiene a nivel de las instituciones para poder cuidar a los trabajadores y a ellos? ¿Y ves riesgos en ese aspecto? Por ejemplo, empresas que también ven el tema del cáncer como, desde el punto de vista ya hasta discriminatorio, se podría decir, ¿no? Capaz no lo hacen conscientemente, ¿no? Pero terminan discriminando de alguna forma porque hacen a un lado al trabajador, ¿no? Lo que pasa es que hay un hecho totalmente objetivo. Una persona enferma por cualquier tema va a dejar de producir igual. Entonces también depende qué mirada va a tener cada empresa y cada espacio. Entonces sí es cierto que va a afectar, entonces no se puede decir que no le va a afectar en lo absoluto, pero qué medidas se tiene no solamente para sobrellevar ese impacto que genera a nivel de la producción del trabajo que se vaya a realizar, sino para el sostenimiento de esta persona. Muchas veces se genera, digamos, si bien hay leyes que puedan poder proteger esto, la persona, digamos, he escuchado muchas personas que se sienten muy apoyadas en su trabajo
y otras personas que más bien se ven forzadas incluso que dentro del tratamiento a ir anticipadamente, por más que su descanso era mayor. Seguir trabajando. Exacto. Por ¿no? preocupación de perder el trabajo. Exacto. ¿No? Y al final, solamente para terminar, ¿qué riesgos puede traer eso, no? Bueno, muchísimos, ¿no? Porque además también el cáncer como tal, y muchas enfermedades crónicas, lo que genera es una nueva mirada también a uno mismo y darle un sitio distinto. Entonces, si bien es un evento totalmente crítico y totalmente considerado negativo, efectivamente, también a veces te da la oportunidad de volver a pensar en tu vida. Entonces, de pronto dices, a ver, estoy en ese momento, he dado todo por mi trabajo y me viene esta enfermedad y de repente he dejado, no sé, pues de atender a mi familia. Entonces, hay muchos pacientes que de pronto dicen, no, quiero cambiar mis prioridades o quiero ver, o de pronto quiero dedicarme a esto, que no me dedique. Preguntas vitales que muchas veces no nos las hacemos en el día a día, que pasa tan rápido, y que una enfermedad como el cáncer a veces también te puede invitar a eso, ¿no? Pero definitivamente va a depender también de cada persona, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Alejandra. Bueno, Viviana Trigoso dándonos algunas recomendaciones. La comunicación es central. No se puede superar ningún problema, especialmente uno tan grave de salud como el cáncer, solo. Y eso sí está demostrado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la Central de Informaciones.